Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. Y bueno, pues empezamos diciendo que todos sabemos que los partidos políticos, los políticos en general, pues son personas e instituciones pragmáticos. Pero de repente, pues ahí escondido en un cachito de nuestra mente y nuestro corazón esperamos ciertos principios. Y el martes pasado protagonizamos algo que algunos, yo por lo menos, no esperaba. En la primera sesión de trabajo del Congreso, después de la instalación de la nueva legislatura, ocurrió algo inusitado. Se dio una votación en el Senado para ver si se le otorgaba licencia a un senador que la pidió. Es el exgobernador, bueno, el gobernador sustituto de el exgobernador, que es el mismo, de Chiapas, Manuel Velasco. Y pues en una votación económica, una votación prácticamente a mano alzada, se le niega la licencia al senador Manuel Velasco. Horas después, par de horas después, se enteran en la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el líder de la coordinación parlamentaria del Morena, se espanta y dicen, ¿cómo es posible si esto ya está pactado? Y se repone esa votación. En esta segunda ocasión se le otorga la licencia al exgobernador, el gobernador sustituto Manuel Velasco. Simultáneamente o casi simultáneamente, 5 diputados del Partido Verde en la Cámara de Diputados se salen de este partido que ha sido tradicional aliado del PRI antes del PAN en el gobierno de Fox y normalmente vendido al mejor postor, que es quien está en el gobierno, salen de allí para entrar a la bancada de Morena y así pueda tener Morena una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para que pueda pasar cualquier iniciativa, incluida desde luego el presupuesto. Ese es el tema que nos convoca. ¿Cómo es posible que un partido que ha sido calificado por el propio Andrés Manuel López Obrador sea hoy un aliado de la Cuarta Transformación? Debo decir yo que a mí lo que me sorprendió fue la primera parte, es decir, cuando se le negó la licencia a Manuel Velasco. ¿Por qué? Porque ya habíamos perfilado, aquí lo habíamos platicado, que estaba gestando un acuerdo entre el Verde y Morena aún antes de la elección, no mucho antes de la elección, cuando empezó a haber problemas entre el PRI y el Verde. Incluso en el Verde dijeron en Chiapas, vamos a votar por López Obrador, o combinamos a votar por López Obrador para presidente, aunque en gobernatura todavía estaban compitiendo ellos mismos para la gobernatura. O sea, se veía que eventualmente ahí iba a haber algún tipo de acuerdo, por lo cual yo sí me esperaba que le iban a dar la licencia a Velasco desde el principio. Y cuando se la niegan es cuando a mí me sorprendió, es decir, gustosamente, decir qué bueno que entonces sí hubo muchos obradoristas que entonces sacaron sus tweets y sus comentarios diciendo, vean, ahí va el cambio, sí se está tomando en serio la Cuarta Transformación y demás, ya no se van a hacer las cosas como se hacían antes, no va a pasar el darle una licencia a un personaje como Velasco, que representa de alguna manera todo aquello contra lo cual se votó en la elección, es decir, los 30 millones del observador claramente estaban votando contra lo que representa Velasco. Velasco es uno más de los gobernadores, de estos gobernadores entre PRI, Verde, en fin, pues que dejaron realmente esta impresión en este sexenio de corrupción, de abuso, de despilfarro. Él es uno de ellos, es decir, como Duarte, como Borges, y de pronto Morena, a final de cuentas, lo avala, en lo cual, en fin, hay muchas repercusiones de tipo político, pero la señal no fue positiva en términos de lo que había ofrecido Morena, es decir, las cosas ya no se van a hacer como las hacía el PRI, ¿no? Las cosas no van a ser como antes, la mayoría, la línea, ¿no? Si había línea o no había línea, al principio no la hubo, después sí la hubo, y entonces viene un poco la planadora, de lo cual hablaremos después también, pero el mensaje de pronto fue, habíamos ofrecido que las cosas no se iban a hacer como las hacía el PRI, y de pronto resulta que sí las están haciendo, en la primera sesión por lo menos, pero es significativo, la primera sesión del Senado, de pronto se hacen las cosas, por lo menos, si no idéntica, de manera idéntica, sí muy parecida. Para que el auditorio se haga una idea de lo que es el Verde, antes del 2000 estaba con el PRI. Cuando gana Fox... Antes del 2000 estaba con el PRI. Antes pero del 2000 estaba con el PRI. Sí. Es lo que estoy diciendo. Sí. El 2000 con Vicente Fox se va con Fox, y se luego, alía con Fox, con el PAN. Y luego con el PRI otra vez. Cuando gana el PRI, se une al PRI. Y ahora se une a Morena.
Además, el Verde se ha acumulado un prestigio como el partido más desprestigiado. No existe uno más que haya acumulado tantos casos de corrupción, de tráfico de influencias, de saqueo del medio ambiente, de incongruencias, expulsado de la Internacional de los Verdes europeos, por ejemplo, es un paria del movimiento ecológico internacional y, sin embargo, Morena le acepta a los 5 diputados tránsfugas, porque fueron 5, los que dejan al Verde en un acuerdo que desconocemos qué se dieron a cambio, no lo sabemos, qué promesas les hicieron, porque el Verde estaban felices, pero en todo caso es absolutamente incomprensible, inconcebible, irreprobable lo que hizo Morena el primer día como fuerza mayoritaria del Congreso de la Unión. Bueno, yo creo que vale la pena comentar un poco más por qué el Verde ha caído en este extremo pragmatismo. Yo creo que no es corrupción, ¿no? todos los partidos pueden tener un margen de pragmatismo, pero no al punto de violar de esa manera y de brincar de un lado a otro. Y yo quisiera recordar nada más, que era lo que creí que no ibas a decir, que el Verde estuvo con Vicente Fox un año, hasta el primer informe que fue en septiembre, es decir, de diciembre de un año al diciembre del otro. Sí. Inmediatamente después hizo pacto con el PRI. Sí. Y desde muy temprano empezó a hacer alianzas, fueron muy notorias ya en 2010, en 2015, en 2016, a nivel local. El 80% de las elecciones fueron el Verde y el PRI. Y ahora, como el PRI fue el partido más abatido, porque ha sido el partido pues, dominante, hegemónico, o como quieran decirle, en las distintas etapas, pero ahora el partido que se está perfilando como hegemónico es Morena. Entonces, ahora se va a Morena. Pero antes ha cometido una serie de cuestiones que mencionaste. Yo quisiera agregar una, Sergio, quiero decir. La violación contumaz, sistemática a la ley, usando mucho más recursos de los que se deben, de los que están autorizados por la ley, brincándose los topes, y en una forma tal que eso daba pie a una causal de anulación del registro. En 2015, cancelación del registro. Que aquí discutimos, en 2015. Sí, lo hemos discutido, pero yo lo estoy recordando ahora que vemos una trapacería más. También sabemos otras cosas. Escobar dijo que les había sido una transacción muy barata o una negociación que les había salido muy barata. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto ganaron ellos? Porque está claro que ganaron 5 diputados. Morena ganó 5 diputados. Pero ¿cuánto ganaron ellos? Como tú decías, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y claro, lo de la licencia que vamos a tocar en más detalle después, pues es uno de los primeros pagos que está teniendo el Verde, creo yo, pero lo dejo hasta ahí. Con esa explicación, porque sí, eso de que les salía muy barato, nos los quisieron vender insultando nuestra inteligencia, que les salía muy barato porque con eso iban a salvar a muchos niños del cáncer. Sí. Así nos las vendieron, ¿sí? Se sacrifican porque así van a lograr que se pase una ley que ayude a los niños que tienen cáncer. Entonces, por eso es muy barato. Ahora, ¿por qué decimos que estamos volviendo? Hoy escribí un artículo muy interesante, Crespo, ¿sí? En donde hablaba de la cuarta restauración, ¿no? Le llamabas. ¿Por qué decimos que son las mismas formas? Pues para mí lo más importante de este mensaje que lanzaron el martes pasado es que hay un pastor en la Cámara. Ese pastor, en el caso de la Cámara de Senadores, ya será en la de diputados cuando veamos otras votaciones, Ricardo Monreal, y se llamaba pastor en la jerga priista porque el presidente designaba al coordinador parlamentario, quien era el que guiaba a sus ovejas en las votaciones. Y es exactamente lo que sucedió. De repente, por un desliz de quien conducía la Cámara en ese momento, Martí Batres, ¿sí?
se les va la votación y se le niega la reforma. Entonces se dan cuenta, reciben órdenes, Ricardo Monreal pone la casa en orden y volvemos a la idea de que los líderes del partido o los miembros del partido del presidente se vuelven otra vez levantadedos. Esa conducta es la que se está, digamos, reprobando, porque López Obrador siempre dijo, uno, los diputados no son verdaderos representantes porque no son la gente del pueblo. Hoy los de Morena son del pueblo, no van a ser así, y sin embargo Andrés Manuel es quien designa a Monreal, incluso pide después una disculpa diciendo, no es que lo haya designado, es que nada más estoy cumpliendo mi palabra y yo honro mi palabra, ¿se acuerdan ustedes? Sí. ¿Sí? Entonces, pues otra vez tenemos la línea presidente, líder de la Cámara y los diputados como las ovejas del presidente. Sí. Es muy lamentable. Así es. Aquí le podemos preguntar, ¿qué gana Morena? O sea, el Verde dijo, para mí fue muy barato esta transacción. Morena, ¿qué gana y qué pierde? Yo creo que lo que puede perder Morena es en términos de legitimidad y credibilidad de sus propios seguidores, de sus propios votantes. De los no votantes ya sabe que no. Pero en sus votantes hubo gente importante, obradoristas destacados, que sí dijeron, no nos gusta esto no era de lo que se trataba. Aunque hay una franja de todas maneras, no sé de qué porcentaje, que justifican todo, que lo minimizan, que dicen, pues da igual que los demás partidos, tiene que ser pragmático, le pasan todo, pero a algunos no les gustó. Entonces puedes perder cierto grado de credibilidad y legitimidad entre tus propias bases. Esa puede ser la pérdida, pero ganancia es mucha también para Morena, ¿eh? Porque no solamente son los 5 diputados en la Cámara Baja que te da mayoría absoluta y que te garantiza el control de la Junta de Coordinación Política, que es administrar toda la Cámara, en fin, el proceso, es también contar con el apoyo del Verde, como Verde incluso, en otras decisiones que te puedan ayudar a conseguir la mayoría calificada de cambio de Constitución. O sea, el Verde, que ha sido un partido satélite, como dices bien, Sergio, ahora puede ser el partido satélite de Morena para todas las decisiones que se tomen en el Congreso. Yo creo que puede ser eso y de hecho lo están diciendo así los propios verdes, ya vamos a hacer. Y la otra es Velasco. Velasco, él yo creo que está regresando para poner en orden la casa, yo creo. Yo creo que ahí quiere que no dejar ninguna pista ahí de lo que haya hecho. Porque por 3 meses muchos dicen, ¿para qué quieres regresar 3 meses a Oaxaca a gobernar? Yo creo que a poner orden en la casa. A Chiapas. En Chiapas, perdón, sí. Pero ahí creo que también hay un elemento con el Tren Maya. Es decir, él puede, Velasco, como es un cacique de Chiapas, realmente manejó el Estado como él quiso. Él tiene todavía muchos elementos de control. Parece que podría ayudar a destrabar y a facilitar la cosa del Tren Maya o a obstruirlo. Con las comunidades que no En las comunidades, o a obstruirlo. Es decir, si se le negara la licencia, hubiera podido afectar en muchos sentidos a Morena. Me regreso al tema de los votantes de Morena, los 30 millones, porque creo que en Morena no se están dando cuenta de algo unas cifras que me proporcionó Alejandro Moreno, el encuestador de El Financiero y antes de Reforma. Le pregunté para una conferencia que impartí la semana pasada en Guanajuato, de los 30 millones, ¿cuántos eran voto duro, votos leales y cuántos eran votantes cambiantes? Él los llama cambiantes, los más educados. Y las cifras que me dio con sus estimaciones es que 13.200.000 son votos leales solamente y casi 17 millones son condicionados. Son votantes cambiantes que decidieron darle el voto a Andrés Manuel López Obrador por creer que era el mejor. Es decir, en Morena no se dan cuenta que buena parte de sus votantes, no de su base organizada de apoyo, es de aquellos que lo decidieron después de una reflexión razonablemente educada y decisiones como esta que resultan totalmente repulsivas, porque no puedo encontrar otro término. Vamos, yo tendría información de a montón para demostrar la corrupción y del Verde, que si alguien a ese partido, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó? Es el regreso al pasado. Pues sí, el regreso al pasado, pero vamos a seguir con este tema porque todavía da para un poco más. Espérenos un minuto y regresamos. Bueno, pero lo que pasó en el Senado el martes pasado, no solamente las implicaciones políticas de congruencia
ideológica, moral, ética, de lo que ha hablado mucho Morena, y que para muchos aquí pues dio un traspié y está dejando de lado esos principios que lo distinguen o que dice que lo distinguen para entrarle al pragmatismo puro. Pero no, es que también aquí hubo cuestiones constitucionales y legales, es decir, se pasó de acuerdo a varios juristas por alto algunos principios constitucionales que con esta votación se avalan. Entonces, eso era un poco el mayoritario. Yo recuerdo un artículo de Amparo Casar hace tiempo que distinguía entre mayorías que se pueden ejercer legítimamente, para eso son, y el mayoritario, que es usar esa mayoría para pasar por encima de la ley, o para tomar decisiones muy digamos, muy éticamente discutibles. Pero aquí es, sí, no podía regresar como gobernador interino. En un artículo constitucional, no recuerdo el 116 o cuál. El 116. Que no puedes regresar ni bajo interino, ni interino de ti mismo, ni sustituto, ni nada. Aunque él cambió la constitución para poder regresar. La local. Ajá, la local, la cambió la constitución local, efectivamente, pero en la federal se sigue prohibiendo. Incluso el ser senador, tanto el Mancera como no se puede. Es decir, la constitución prohíbe que un gobernador tenga un cargo de elección popular en su propia entidad, en su propia región, digamos, y los plurinominales también abarcan la región de la que ellos fueron gobernadores. O sea, eso también se está violentando. E incluso no se puede decidir dos veces sobre lo mismo en una la misma sesión del Congreso. También, eso no es constitucional. Hay un artículo 78 que sí es de una ley. Yo lo vi en un artículo. Yo vi a alguien que decía el artículo 78 o algo así, también dice que no puedes modificar la decisión. En la misma sesión. En la misma sesión. Pero tanto de la ley como del reglamento. Exacto. Entonces, de todas maneras, ahí también en eso se violentó. Y entonces el punto que se pone aquí a discusión es no solamente si estuvo bien o mal la decisión, no es solo si se están aliando con un partido como el Verde, lo que Morena se presenta como partido de la ética y etcétera, ahora se alía con lo peor de lo peor, que es el Verde. No solo eso, es el uso de la mayoría para pasar por encima de la ley. Déjame agregar algo en relación con esto. Hay varias violaciones constitucionales, pero me importa destacar quiénes han planteado estas objeciones. Uno de ellos, de manera muy contundente, muy amplia y muy detallada, es Elisur Arteaga, que es un constitucionalista muy importante. Y creo que tiene ciertas simpatías por Morena, casi estoy seguro. Pero del que no tengo la menor duda es de Javier Quijano. Fue constituyente por Morena, aunque creo que nunca se ha afiliado, pero tiene una lealtad y una cercanía con Morena. Totalmente. Que no puedes pensar que una persona de estas esté haciéndolo por dañar a Morena, sino por sostener la Constitución. Y es que López Obrador, desde el principio, sobre todo ya cuando fue declarado presidente electo, pero desde antes, desde sus discursos en el Zócalo y en el Hotel Hilton, los primeros que hace cuando empieza a festejar su triunfo, dice que todo se va a hacer de acuerdo con la ley, que no hará cambios a la Constitución, pero que hay que conducirse de acuerdo con las instituciones y con la ley, porque hay muchos elementos que hacer que sin tener que cambiarla. Bueno, pues ahora Elisur Arteaga le muestra todos los artículos que ha violado de la Constitución y de la ley. En esa sesión. Es una exhibición muy severa. Y Javier Quijano se centra en el artículo 125, que tú ya comentaste, por lo cual dejo. Pero lo que me importa destacar es que Javier Quijano es un agente de Morena. Cercano, muy cercano. Bueno, no solo Javier Quijano, es notable, son notables dos cosas en la reacción en medios de comunicación y en redes sociales. En ambos, la inconformidad, el rechazo, las burlas a la pantomima que escenificaron el chiapaneco Ricardo Velasco más en el Senado y en la Cámara de Diputados han sido notables. Vamos, y en segundo lugar, las pocas defensas que ha habido a esas decisiones. Ha habido es notable porque si recordamos durante la campaña la beligerancia de quienes militaban o simpatizaban con
con Andrés Manuel y con Morena eran notables. Vamos, no podía hacer uno una crítica a alguno de los dos para que inmediatamente cayeran las condenas. Y en esta ocasión ha habido un silencio que es llamativo, Sí. porque, y se relaciona con lo que mencionaba la vez pasada, que hubo una buena cantidad de voto estratégico de personas informadas de múltiples partidos de la sociedad que decidieron hay que darles una oportunidad. Y pues el primer día de que empezaron a ejercer el poder real en el Congreso de la Unión, desafortunadamente enseñaron el cobre. Yo espero que rectifiquen porque si ese es el aviso de lo por venir, realmente la decepción va a ser mayúscula y más rápido de lo que se imaginan. Creo que hemos tratado de establecer entre los cuatro que ni ética, ni política, ni legalmente estuvo justificada, digamos, toda esta operación de la alianza con el Partido Verde, el intercambio de favores y pues la idea de caminar juntos dos partidos que son pues como el agua y el aceite. Yo quisiera tocar otro punto de esto que fue el intento que hicieron algunos reporteros de pedirle una explicación a López Obrador. Si hubiera una división de poderes, que está claro que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores no va a actuar como contrapeso del Ejecutivo hasta ahora, y no solo lo digo por la votación del martes pasado, lo digo también por las expresiones que han surgido de los dos lados, del lado de los líderes del Ejecutivo y del lado del líder del Ejecutivo y los líderes del Congreso. Pero Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, no quiso dar una explicación a por qué esta alianza, y no podemos pensar que un líder del tamaño de López Obrador no estuviese de acuerdo con esa alianza o no lo hubiese incluso instruido, ¿no? Cuando menos le deben de haber pedido permiso, y realmente rechazó a la pregunta de los reporteros sobre por qué la decisión de darle licencia y segundo la decisión de aliarse con un partido que no tiene nada que ver con Morena. Y hubo un silencio absoluto de parte del presidente. Sí, Morena desde antes de la elección habían dicho, y el propio López Obrador ha dicho, esta frase de la línea es que no hay línea. Una frase que utilizaban los priistas para disimular y esconder que sí había línea. Es decir, si desde el Ejecutivo se les dice cómo tienen que votar a los legisladores de ese partido, entonces aquí decían, aquí la línea va a ser que no va a haber línea, aunque tengamos mayoría. Pero resulta que ahí se vio muy claro, si cuando dejaron votar libremente, votaron en un sentido, inmediatamente se viene la operación, llega Ricardo Monreal, que no estaba en la primera votación, estaba en otra cosa, y nada, ¿no? Los alinea. Entonces, sí que sí hay línea, desde luego, ¿no? Pero hay que esconderla, hay que negarla, como le hacían los priistas, así le hacían de todas maneras. En el 125, el artículo que habíamos mencionado de paso es que no puede ser simultáneamente dos cargos de elección popular. Además de que un gobernador en principio no podría ser senador en el periodo inmediato, no se puede tener dos cargos al mismo tiempo, entonces renuncias a alguno de los dos. Aquí al pedir licencia como senador, sigue siendo senador, aunque algunos dicen no puedes ejercer los dos al mismo tiempo. Entonces si pides licencia igual y sí, ahí me imagino que una cuestión de interpretación. Pero a final de cuentas son, de todas maneras, dos cargos de elección popular que estás detentando, aunque no ejerciendo, simultáneamente. Esa es una de las varias posibles infracciones a la Constitución. Sí, pero esa interpretación hay que acompañarla con otra disposición que dice, los que se encuentren en este caso podrán elegir a cuál de los dos. Sí. Y habría que decir, una vez que eligen, y él eligió y fue y protestó como senador. Entonces renuncias al otro. Entonces ya no podía llegar al otro lado. Porque sí iba a tener en una misma persona dos cargos en un mismo periodo. Así es. Otra violación constitucional que hay es que, ya la decías, pero yo quisiera especificarla un poco más. En la circunscripción de la que Manuel Velasco es senador, es la circunscripción de Chiapas, o que abarca Chiapas, y ahí tiene expresamente prohibido, dice que los gobernadores no podrán ser electos a ningún otro cargo de elección popular, como senadores, como diputados, como aún si renuncian. Aún si renuncian. Sí.
Y los que pueden renunciar, que son los presidentes municipales, tienen que hacerlo 90 días antes de entrar a contender. Sí, ni los presidentes municipales pueden, menos el gobernador. El gobernador está expresamente prohibido en 125. Entonces, son violaciones constitucionales verdaderamente graves. Y esta decisión, si hay alguna controversia constitucional, porque no tienen competencia en la Cámara para hacerlo, o si hay alguna acción de inconstitucionalidad, eso podría ser echar abajo esto, pero sería por el Poder Judicial. Claro, pero tú estás hablando de controversia constitucional. Creo que pocos han caído en la cuenta que para hacer una controversia constitucional tú necesitas al 33% de cualquiera de las dos cámaras, ¿sí? No le alcanza a la oposición para meter una controversia constitucional. Yo creo que sí, ¿no? que sí le podría alcanzar porque... PES, Morena y PT, ¿sí? Sí, ya no les pero alcanzó hubo a la inconformes, oposición. como señalaba Sergio, que yo creo que son los que votaron en una primera instancia en contra. Si algunos morenistas se pasan para acá. No, de hecho ya pero se de pasaron. Hubo algunos senadores de Morena, hay que que decirlo, votaron en contra. 6 senadores de Morena que votaron en contra. Sí, o sea, sí podrían alcanzarla. Pero me doy cuenta que estamos regresando a comentar y describir lo que siempre ha pasado en el Congreso, que son los acuerdos cupulares y de por qué lo hizo y por qué le salió tan barato o baratísimo al Verde aliarse con Morena y por qué le entregó 5 diputados y por qué Morena no le quitó 5 al PES o al PT. Es decir, ¿en dónde está el cambio? Vamos, confieso que fue en mi caso, un baño de agua fría sobre la expectativa de que íbamos a ver una avalancha de limpieza de tanta mugre acumulada en el Ejecutivo y el Legislativo. Y el primer día que gobiernan, vamos, me sigue resultando incomprensible por qué lo hicieron. Era tanta la necesidad de aliarse a esa banda de pillos que son los verdes de ecologistas mexicanos. Le surgía tanto esos 5 diputados que sí, es la mayoría simple. Bueno, pues es simple, pero eran 60 o 70 los del PES y los del Partido del Trabajo. Sí, ¿por qué no tomarlos de allí? ¿Por qué no tomarlos de ahí? Vamos, esas son las preguntas para las cuales esperamos respuestas y lo único que recibimos son chistoretes de mal gusto de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, a lo mejor por lo del Tren Maya, quién sabe, pero se especula al respecto. Bueno, nos vamos al siguiente segmento. Vamos a comentar ahora un asunto que es preocupante, sobre todo en este año que conmemoramos el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Empezamos a ver, y ya aquí se dijo en algún momento, creo que lo dijo Sergio, que hay una cierta similitud entre cómo empezó el movimiento del 68, empezó en el pleito en la Ciudadela entre 2 preparatorias, una vocacional y una preparatoria de la UNAM, una preparatoria del Poli, y hubo una primera represión. Ahora está habiendo un conflicto en los CCHs y en las preparatorias oficiales de la UNAM. Un grupo de estos muchachos de estas preparatorias, fundamentalmente del CCH Azcapotzalco, fue a hacer una protesta ante la rectoría de la Universidad Nacional y estando en ese proceso de protesta ordenada, sin salvajismo, sin siquiera grafitear como hacen algunas, sino civilizada, surgió un pequeño grupo de gente armada de palos, de cuchillos o de armas punzocortantes y se tiró contra los protestantes, contra los manifestantes que protestaban o que hacían peticiones de seguridad, de que los maestros asistieran, de que, en fin, una serie de cosas a las que tienen derecho los estudiantes desde hace muchos años, desde la reforma de Córdoba de 1918. Y esto fue atacado con violencia. Una de ellas
creo que fue agredida de manera que podía haber sido mortal, con cuchillos, atravesándole varias partes del cuerpo. Está todavía grave, aunque parece que ya está estable. Y otros tuvieron heridas menores, en fin. Pero todo esto produjo una reacción muy fuerte que al día siguiente hizo llegar a la ciudad universitaria alrededor de 30,000 personas, ya de las facultades que se fueron al paro en un número alto, y estamos viendo que este procedimiento de protesta y de conflicto estudiantil está creciendo como creció el de 68. Espero que no llegue a más, pero está creciendo. Hay una tendencia a establecer similitudes entre el 68 y 2018. Por ejemplo, entonces se hablaba de que todo se debía a la sucesión presidencial y que había mano negra para crear conflictos. En la actualidad se habla que hay mano negra para crear una zozobra social en el contexto de la llegada al del nuevo gobierno, al gobierno de Morena o de los gobiernos de Morena. A mí me parece que son, independientemente de que sí haya manos negras, porque todo el mundo conspira en las universidades, pero no solo en las universidades, en muchos otros lados, en todos lados, digo, eso no es nuevo. Hay manos negras, blancas, rosadas, verdes, por supuesto, que no se nos olviden las manos verdes, verde moradas. oscuro. Sí. Pero hay una gran diferencia que quisiera subrayar, porque el contexto es muy diferente. El pliego petitorio de agosto del 68 estaba orientado hacia el Estado. Se pedía una serie de medidas contra la represión estatal y también se exigían más libertades, rendición de cuentas, transparencia. Las demandas que ahora vemos están dirigidas al interior de la universidad. Vamos, en aquel año, hace 50 años, Diálogo. era un diálogo, vamos, se quería una reforma del sistema, de la relación entre jóvenes y autoridad, y el rector se alió con los jóvenes. En esta ocasión es la exigencia a que haya reformas dentro de la universidad, porque yo sé que va a ser impopular lo que voy a decir, pero la baja en la calidad educativa en las universidades públicas, el burocratismo, el dispendio, las irregularidades son muy evidentes y tal vez valdría la pena que las autoridades universitarias se dedicaran a sanear lo que pasa adentro, porque los jóvenes están inconformes con lo que pasa en sus universidades porque no los están preparando para competir en un mercado de trabajo terrible. Adelante, bueno, anunciarle al público que acaba de publicar Sergio Aguayo un libro. ¿Me recuerdas el título porque es largo? Bueno, es largo, es el 68 nada más, los estudiantes, el presidente y la CIA. Los estudiantes, el presidente y la CIA, porque realmente creo que este año es un año de reflexión con respecto a lo que pasa en las universidades, ¿sí? Y recordar, como tú dices, tampoco irse con la finta de si son iguales o, digamos, tienen mismas raíces el 68 y ahora el 2018. Pero pasa algo muy similar, que lo que pasa en casi cualquier acto delincuencial, porque tuvimos un acto delincuencial cuando los porros, los llamados porros, atacan a una manifestación que a todas luces era, más allá de sus demandas, si uno pudiera estar de acuerdo o no con ellas, era una manifestación pacífica y se movilizan estos grupos porriles. Ahora leo que hay más de 130 y tantos grupos porriles en la Ciudad de México, de los cuales una tercera parte son porros, digamos, de la UNAM. ¿Quién los moviliza y por qué se movilizan? Y es impresionante que personas pues tan informadas como seguramente son nuestros televidentes y que es nuestro trabajo, no podamos pararnos aquí a decir quiénes son los responsables, ni materiales ni intelectuales, porque hubo algunos
materiales que fueron tomados por la Procuraduría Capitalina o por la Procuraduría, la Policía Federal, y después soltados por la Procuraduría Capitalina diciendo que no se podía fabricar culpables y, en fin, no tenemos ninguna claridad ni quiénes son estas personas, un camión blanco que transitaba por el segundo piso y hay fotografías, pero no nos pueden decir de dónde venían y mucho menos quién les ordenó, no son grupos autónomos, etcétera. Aparte de la tragedia personal, tú te referías a alguien, bueno, es el hijo de un amigo mío, Alejandro Aguilar, que ha sufrido 4 operaciones y pues se debate entre la vida y la muerte. Hay una tragedia ahí personal de muchachos que quieren llegar a estudiar, a ser científicos en este caso, y que pues les truncan de una puñalada, ¿sí?, sus aspiraciones. Esperemos, yo espero que este muchacho salga bien. Desde luego que la pregunta que está en el fondo y que todo el mundo se está haciendo y tratando de responder, no he visto que alguien la responda cabalmente, pero hay intentos de responder, es ¿quién está detrás y para qué? O sea, siempre viene la pregunta de decir, ¿quién gana con esto? Pero esto no es tan fácil de dilucidar porque de pronto salen muchas hipótesis también de quién podría ganar en tal circunstancia. Entonces yo he oído acusaciones de todos lados. Desde la de Epigmenio Ibarra, que dice, es el gobierno federal que le quiere dejar un problema a López Obrador en venganza de que ganó, o sea, no se resigna a que ya perdió. Yo no veo eso, es decir, yo lo veo al gobierno muy resignado y muy favorable para pasar el poder a López Obrador, pero dicen, es que como les dio coraje, entonces le están dejando ese problema a López Obrador. O en otro sentido también, he oído la versión de que López Obrador quiere quitar a Graue y por eso piden su renuncia para poner a alguien de él, cercano. Tampoco tengo elementos para pensarlo, pero existe esa versión por ahí. Y una reciente del fin de semana pasado, de que es Narro. No sé si la vieron o la leyeron por ahí. Está muy silencioso. Que es Narro, que él maneja desde luego todavía muchas partes de la universidad, que quiere que se conflictó con Graue a pesar de que eran del mismo equipo, y que precisamente dicen, esos no hubieran podido haber llegado, esos porros, sin que los dejaran pasar. Y claro, quien maneja esa parte no es Graue directamente, sino un funcionario que es parte del equipo todavía de Narro. En fin, ese tipo de especulaciones, hay varias, como siempre sucede en estos casos, hay varias posibles interpretaciones que ponen distintos culpables, pero no tenemos todavía elementos, no sé si se va a esclarecer en algún momento, es decir, ¿quién fue realmente y qué es lo que ganaba? Ahorita para mí esto no queda totalmente clarificado. ¿Sí? Bueno, yo creo que vale la pena agregar que en este caso el contagio del conflicto llegó a 40 y tantas entidades de la UNAM que se fueron al paro. Regresaron casi todas ayer, digo el viernes. El viernes, porque el sábado normalmente no hay actividades docentes. Y la mayor parte de las que se fueron no tenían una protesta tan clara, pero quedaron 6 que están en paro todavía y que podría volver a resurgir. Esta idea de que hay alguien que quiere tumbar al gobernador, al rector Graue, es una de las más apoyadas porque están pidiendo abiertamente su renuncia varias de las organizaciones de las distintas facultades y de las preparatorias. Se juntaron CCHs y preparatorias de la UNAM que tienen sistemas distintos y están protestando por lo mismo. Entonces, esto es un asunto que ciertamente tiene una connotación interna de la universidad, de los programas de estudio, de la realización de los profesores, pero puede tener alguna otra cosa sobre política universitaria. Pero yo creo que el rector Graue, dentro de sus posibilidades, y aquí tendríamos que volver a discutir esta cuestión de la autonomía universitaria, si eso quiere decir que realmente las autoridades no pueden entrar a la UNAM a investigar o a proteger, etcétera. El rector Graue ha actuado, creo yo, con prudencia, ¿sí? Y sin buscar chivos expiatorios y atendiendo al diálogo con los universitarios. Si viniera de alguna parte, creo que esta demanda viene también orquestada. ¿Por quién? Pues no podemos saber, ¿no? Tal vez lo que nos falta, y esa es una omisión, es
tener un panorama más amplio de cuántas protestas estudiantiles se han dado en el país en los últimos años. ¿Cuál es la temática? Porque en el 68 había habido docenas de movimientos que culminan en aquel año. Pero tenemos que irnos a un corte. Estamos con ustedes en un par de minutos. Es muy, muy raro que los llamados medios de prestigio publiquen textos anónimos. Es excepcional y generalmente se hace porque está de por medio intereses generales del público. Hay dos casos que me voy a referir. El primero fue en 1947, cuando la revista del establishment de política exterior estadounidense, Foreign Affairs, publicó un texto, un ensayo de un tal Mr. X, y se llamaba Los orígenes de la conducta soviética. Fue un ensayo que dio el sustento a la política de la contención que sustentó la Guerra Fría desde la óptica estadounidense. Fue un texto pues que marcó la lógica. El objetivo de Estados Unidos es contener a la Unión Soviética, y ahí viene la Guerra Fría. En fin, luego se supo que lo había escrito un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, George Kennan, que luego sería famoso, en fin. El miércoles de la semana pasada, el New York Times suelta por la tarde, y menciono el horario porque en los medios de comunicación ya se está perdiendo el sentido de matutino o vespertino. Lo sueltan a cualquier hora del día porque lo digital lo masifica. Un texto de un funcionario, anónimo, no da el nombre, en el cual se mantiene en dos tesis, las enuncio porque son fundamentales. Describe este alto funcionario del gobierno de Donald Trump al presidente de Estados Unidos como un irresponsable y un inepto. Y ante esa pobreza de liderazgo, ese escritor anónimo explica que hay una organización clandestina al interior del gobierno de Trump que se llama La Resistencia y que se encarga de contener a Trump, así como Kennan decía hay que contener a los soviéticos, ahora estos funcionarios van a contener a Trump. Ha sido un escándalo, es un escándalo. Trump anda con la espada desenvainada queriendo descubrir quién es ese funcionario, y evidentemente es otra vuelta de tuerca a un presidente asediado por sus errores y por algunos medios de comunicación. Me parece que esta publicación y otros elementos están sembrados en el momento de la campaña para el cambio de la Cámara de Representantes, que tendrá lugar la elección en los primeros días, el 6 de noviembre, si no me equivoco. Además de esto, habría que referirse al ataque que hizo el expresidente Obama. En Estados Unidos le dicen presidente Obama a todos los expresidentes. Aquí no, aquí le ponemos lo del ex. En una universidad, haciendo una conferencia, se lanzó un ataque muy fuerte, Obama, contra Trump, señalando pues que era eso. No dice un inepto, pero sí dice que está totalmente equivocado y que está causando un problema al país, no solo a la... Todo esto está encaminado a decir, los republicanos no pueden seguir sosteniendo esto y van a perder la votación. De hecho, hay algunas encuestas que empiezan a marcar que probablemente los demócratas tengan el 45% de los votos, una cosa así. Y hay otras que todavía no se han pronunciado. Pero esto está exactamente en las inmediaciones de la elección y en el proceso de campaña. Esto va a aumentar, si no me equivoco, porque van a salir otros artículos, a lo mejor no anónimos ya. La bomba de esto es que es un anónimo, pero que además es anónimo y no es, porque se está diciendo que es un funcionario de dentro de la Cámara, lo cual está ubicándolo allí donde puede estar una conspiración para contener a Trump. Cierto, es que el que está
como un chivo suelto en una cristalería, es Trump. Entonces hay mucha gente que dice, señor presidente, esto no se puede hacer, esto viola tal cosa, esto viola tal otra, no lo podemos hacer, tenemos un convenio, tenemos un tratado internacional. En fin, lo van parando de diversas maneras. Y ahora, por lo visto, ya se organizó una red para hacerlo. Es lo que algunos se ha revivido ahora la historia de eso que los norteamericanos llaman el deep state, o sea, el estado profundo, ¿no? Ese conjunto de instituciones, digamos, que mece la cuna. El presidente muchas veces ni siquiera está enterado, pero hay un estado profundo que es el que impide o alienta cierto tipo de decisiones, y no solamente decisiones, sino que las opera, ¿no? Entonces, aquí ese estado profundo estaría tratando de salvar a los valores de la Constitución y la legalidad democrática de los Estados Unidos, que aún ciertos republicanos están viendo puesta en entredicho por estas acciones de un señor como Donald Trump, de cuya, bueno, hasta de cuya sanidad mental se han cuestionado los propios a algunos estadounidenses. Sí, desde luego que tiene que ver todo esto que está ocurriendo con las elecciones próximas de noviembre. Hasta la última encuesta que yo vi, el Partido Demócrata llevaba 6 puntos, que no es nada, 6 puntos arriba en las encuestas que el Partido Republicano, así que no sabremos, pero creo que estas personas que están unas anónimamente y otras abiertamente, otras más como testigos protegidos, que están tratando de que entienda el electorado norteamericano el peligro en el que están las instituciones democráticas, están mirando o están queriendo hacer un servicio a la nación. ¿Y qué es lo que contesta el establishment trumpista? Lo que contesta es que esto es anticonstitucional porque finalmente, nos guste o no, Trump fue electo. Es un argumento poderoso, sí, pero que ahí está, y no podemos menospreciar al electorado de Trump, que está contento con Trump. O sea, a nosotros nos puede parecer, a mí me puede parecer una aberración, pero es el caso, y para combatirlo hay que conocerlo. Sí, desde luego que es la base de Trump, que ha seguido bastante fiel en general, ¿no? Muchos pensaban que se le iba a caer muy pronto. No, ha estado bastante bien ahí, les ha gustado su discurso, lo que ha hecho, etcétera. Pero en esto de que, sobre todo en un sistema presidencial, el Ejecutivo es la cabeza de la burocracia y es la que dicta por dónde tienen que ir. Sin embargo, en la práctica, lo decía Max Weber, de pronto la burocracia puede tener cierta autonomía a la hora de ejecutar. A veces ellos toman decisiones, se las esconden al presidente o se las presentan de tal manera que no se vea qué es lo que está pasando. No es que estén facultados para ello, es que lo hacen en la práctica, aprovechando el poder que se les delega, lo empiezan a utilizar un poco a su manera, a veces de manera escondida, otras un poco puede ser una rebelión, que a lo mejor constitucionalmente no debería ocurrir, pero en términos de política pragmática, si ellos dicen, efectivamente, el presidente no sabe de este tema, la está regando, está haciendo locuras, nosotros que sí tenemos el conocimiento, la experiencia, etcétera, vamos a tratar de evitarlo por el país, porque los daños para el país pueden ser muy fuertes y entonces empiezan a actuar veladamente, por ejemplo, con este tipo de cosas, ¿no? Un movimiento por ahí, el sacar información para que la sociedad reaccione y puedan poner un freno al presidente. Son cuestiones políticas más allá de las constitucionales, en donde el control de la burocracia federal no lo tienes al 100%. Y eso siempre ha ocurrido en todos los países, sobre todo presidencialistas, pues, porque ahí es donde claramente es más fuerte el mandato y la verticalidad en el Ejecutivo. Por supuesto que forma parte de la batalla electoral, pero es mucho más que eso. Estamos ante una discusión a fondo sobre dos modelos, dos visiones del mundo que no tienen todavía una propuesta articulada como la hubo para las economías de mercado o los países socialistas, pero que sin embargo gira en torno a temas como la raza, el papel de la diversidad racial, el cambio climático, los derechos de la mujer, la diversidad sexual, el papel del Estado. ¿Debe el Estado intervenir o, por el contrario, debe hacerse a un lado? La relación con China. Bueno, sí, pero eso es esa consecuencia. Esa es vamos,
Las disputas con México, con China, con Europa, es la consecuencia de, De una visión, un debate sí. más profundo a su interior. Lo que están debatiendo es muchísimo más profundo. Y en ese sentido, la crítica que le hacen a Trump, este funcionario, es el derecho que tienen los estadounidenses a exigirle cuentas a un presidente que se rehúsa a rendir cuentas. Ese es en el fondo, ¿está Trump por arriba de la ley o no? Porque se ha rehusado a entregar sus declaraciones de impuesto, no quiere dar información sobre el juez conservador Kavanaugh al que están postulando para la Suprema Corte. En ese sentido es una anécdota, texto anónimo en el New York Times de algo más profundo que vale la pena seguir, porque está en juego la orientación que tome Estados Unidos dependiendo de quién gane o pierda algunas elecciones claves en Estados Unidos. Pero nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, regresaremos.